Cerca de 700.000 personas recibirán la devolución de excedentes de las ISAPRES en diciembre. Sí, además se informó que el monto de las primas extraordinarias va a variar de entre 9.000 a 42.000 pesos. Por eso que estamos con Víctor Torres, superintendente de salud. Gracias, superintendente, por acompañarnos esta mañana para conversar un poquitito más tranquilo, sereno, sobre esta ley corta de ISAPRE, que en primer término, por ejemplo, ha llamado mucho la atención a la gente que dejó de tener excedente. Sí, bueno, la verdad es primero agradecer la invitación que me hacen para poder conversar de un tema que no es fácil, ¿no?, de explicar por los impactos que tiene y por cómo funciona el sistema. En primer lugar, hay que recordar que esto ocurre a propósito de los efectos que generan las sentencias de la Corte Suprema. Al aplicar primero la disminución del precio GES y desde septiembre la tabla única de factores de riesgo, la industria tiene o acumula un 20% aproximadamente menos de ingresos, pero de ingresos permanentes en el tiempo, a diferencia del impacto que tiene la deuda, que siendo 1,2 billones de pesos, ¿ya?, es mucho, es solamente una deuda que se va extinguiendo. Entonces, si uno suma a la deuda que se va extinguiendo un 20% menos de ingresos, eso hacía insostenible el sistema. Por eso, ¿qué es lo que hace la ley corta? La ley corta lo que intenta es poder equilibrar estos ingresos con la posibilidad que las ISAPRES cumplan con la sentencia, acomodando la tabla única de factores y devolviendo todo aquello que fue cobrado en exceso entre abril del 2020 y agosto del 2024. Ahora, superintendente, se entienden a lo mejor a usted las razones que nos da. El sistema tenía que ser viable, pero realmente la lógica no se entiende que se tenga que devolver dinero, ¿cierto?, a todos, a ciertas personas, porque no a todos, ya le vamos a preguntar, pero que suban los planes hasta en 42.000 pesos. Entonces, no se entiende por qué pasa eso. Bueno, lo que explicaba recién, si no hubiese existido deuda, ¿ya?, los planes igual hubiesen subido para poder cubrir ese 20% menos, porque la única manera que tienen las ISAPRES de poder financiarse es a través de las cotizaciones de las personas. Como si no, uno podía regular esa situación o cómo se hacía viable. Porque el riesgo mayor que teníamos es que ante una caída sistémica las personas no tuvieran garantía de continuidad en sus prestaciones y en su cobertura. Eso hubiese sido bastante complejo, sobre todo en el 40% de personas del sistema que son cautivas o eventualmente en las personas que tienen hoy día tratamientos GES, que al llegar a FONASA partían antes de la ley corta desde cero. O sea, si estabas en tratamiento, tú partías a sospecha diagnóstica, lo que obviamente era un impacto sobre la salud de las personas. Sabe que el sistema público es bien cruel a veces. Fíjate que ayer me tocó, por contingencia de la vida, ir a una clínica. Estaba un señor pidiendo una segunda opinión porque yo le había dado un infarto cuando él tenía 50 años y el sistema público lo operó rápidamente porque era una persona joven, tenía una buena expectativa de vida, pero le volvió a dar un segundo infarto a los 65 años. Ya no es tan joven para el sistema, por lo tanto no es prioritario ese pabellón, ese cirujano, la salud pública le va a operar primero a un joven de 45 años que tenga una eficiencia cardíaca versus uno de 65. Entonces, ahí se está produciendo también un cruce bien complejo entre los que podrían emigrar a FONASA al sistema de prestadores privados. De hecho, muchas clínicas, por ejemplo, cuando uno va a comprar el bono, le puede pasar a usted en la casa que vaya a una clínica X y se sabe que lo que pasa es que ya no tengo convenio con tal ISAPRE, va a tener que pagar al contado y después ir a reembolsar. ¿Son externalidades que también le están haciendo ruido, superintendente, a la gente? Bueno, efectivamente son externalidades que ocurren cuando tú tienes una industria con un porcentaje de pérdida permanente. Recordemos que el año pasado la industria tuvo una pequeña ganancia de 7.000 millones en su totalidad, las ISAPRES, no todas ganaron, pero antes habían tenido pérdida de 135.000, 140.000 millones, arrastraban, digamos, una situación bien compleja. Entonces, claro, tú me hablabas del impacto que hay en el sistema público, ¿no? Y en ese sentido, lo primero que requiere, obviamente, el país poder fortalecer su salud pública, donde se atiende el 80% de las personas. Esto otro, ya, corresponde al 20% que no está en el sistema público. ¿Qué es lo que te otorga la ley corta como alternativa? Que hasta antes de eso no existía, es la modalidad de cobertura complementaria del FONASA, que no es para atenderte en el sistema público, sino que es usar el seguro público con un seguro complementario para poder atenderte en el sistema privado. Entonces, el desafío del mundo privado es hacerse más eficiente para no encarecerse y que no se vayan las personas al sistema público. Pero por otro lado, el sistema público le pone presión al sistema privado, generando esta modalidad que pudiera ser también atractiva para mucha gente.
Ahora, superintendente, ¿cuál es el calendario de la notificación de las alzas de precios de los planes? ¿Hasta cuándo uno le tiene que llegar? ¿Cómo quizás tiene que llegar? ¿Y si uno puede hacer algo con eso? O sea, ¿puedes rechazarlo? ¿Te puedes cambiar de plan? ¿Hay alguna alternativa? Bueno, sí, las notificaciones van a ser hasta el 25 de octubre en Ya. todas las ISAPRES abiertas, salvo Nueva Más Vida, que parte más tarde, por lo tanto van a tener hasta el 31 de octubre para notificar, ¿ya? Los descuentos parten en octubre, salvo Nueva Más Vida, que va a partir en noviembre, ¿ya? Las personas reciben esta notificación hasta, perdón, el 25 de noviembre, las otras, y el 25 de octubre Ya. y 31 de octubre, esas son las dos fechas, ¿ya? Y hasta el 29 de noviembre las personas pueden aceptar o no la oferta que le está otorgando la ISAPRE. Si no la acepta, puede pedirle a la ISAPRE que le ofrezca otro plan por la misma plata que está pagando o algo relativamente similar Y aquí uno dentro de no los queda planes que están amarrado con las comercializados. preexistencias, por ejemplo. No. ¿Se puede uno cambiar aunque tenga alguna enfermedad crónica o algo? La normativa dice que la ISAPRE te tiene que ofertar un plan similar y no puede pedir una nueva declaración de salud a las personas. Es que la parte buena de la ley corta ISAPRE, que se termina de una discriminación que se llevó por años, sobre todo para las mujeres en edad fértil, en un sinfín, esa tabla de factores que era tan desigual, se termina, pero para que el sistema pueda absorber eso, se dan todas estas matemáticas que se dan. Una cosa bien importante para la gente, por ejemplo, los hombres, que generamos excedentes, ya no vamos a tener ese excedente que nos servía de pronto para ir a comprar un remedio, para pagar un examen, para pagar un bono, pero yo puedo ir a la ISAPRE y decir, ¿sabe qué? Me sobran estos, no sé, pues, puedo optar un plan de 15 o 20 mil pesos más caro, conversemos. Esa es como la idea, ¿no? Efectivamente, la idea es que los excedentes se transformen en beneficios reales, o sea que la ISAPRE te pueda ofertar mayores coberturas, que puedas incorporar una carga. Son cosas que la ISAPRE han ido realizando progresivamente con gente que ha ido a acercarse a conversar con la ISAPRE. Teníamos algunos casos, por ejemplo, de gente que tenía planes compensados y por llevar el plan al 7% se generaba un aumento significativo en el precio y se terminó ese plan compensado, pero se repartieron las cargas entre las dos personas que tenían esta compensación entre ellos, ¿ya? Y eso le permitió entonces que no subieran tanto los precios y que se utilizara el excedente como un beneficio adicional, sumando, por ejemplo, esta nueva carga, o mejorando las coberturas, ¿ya? Que es para lo que existe en realidad este 7% obligatorio que todos cotizamos. Y la devolución, ahí son varios años, digamos, pero hay un calendario de devolución de... En este caso yo creo que tiene que ver más con los excesos que con los excedentes, ¿no? A ver, la devolución se genera a partir de lo que la Corte llamó cobros realizados en exceso a todas las personas que tenían tablas de factores antiguas y que al colocar la tabla única de factores, ¿ya?, se le generaba una diferencia a favor, ¿ya? Se le cobró de más, digamos, varios años. Exactamente. No son todos, ¿ah? No. Porque algunos cuando se coloca la tabla única de factores le subía, pero se mantiene el precio producto de la sentencia de la Corte. Pero a los que le bajaba por la aplicación de la tabla, a esa gente se le generó una diferencia que se cobraba en exceso, ¿ya? Entonces, todas esas personas son las que van a empezar a recibir desde diciembre de este año en una cuenta que cada una de las ISAPRES va a abrir, no una cuenta corriente, sino que una cuenta de excedentes, van a empezar a recibir montos mensualmente para que puedan utilizarlos como excedente o en enero de cada año el saldo que no se ocupe se les deposita en ¿Y efectivo. cómo saber si me va a llegar alguna devolución? En el mes de noviembre las ISAPRES tienen la obligación de notificarle a cada persona que es beneficiaria, digamos, de esta devolución, cuánto es el monto total y de qué forma se va a realizar entonces esta devolución. Pero no a todos les va a llegar. Por Son ejemplo, 660 y 700.000. casi Casi 700.000, claro, cotizantes, ¿no?, que están vigentes y otros que se han ido del sistema, siempre y cuando no se hayan ido antes del 1 de diciembre del 2022, que fue el momento en que se generó esta sentencia de la Corte. ¿La devolución es en peso o en UF? Es en UF. En UF. Oiga, lo otro que está pasando... O sea, se devuelve en peso, pero valor UF. Valor UF, claro. Lo que está pasando también es que, yo lo decía al principio de esta entrevista, muchas personas están yendo a una clínica X y se dan cuenta que la ISAPRE con la que ellas tenían convenio ya no tiene convenio con la clínica, digamos. Me imagino que en cierta medida un poco para hacer caja por parte de la ISAPRE, que también es engorroso. ¿Usted cree que a la larga eso se va a ir reordenando también? Que es como el susto de los primeros meses
porque es complejo tener que pagar una cuenta de 40.000 pesos cuando con ISAPRE te salía 7.000, por ejemplo. Es complejo para la gente, como que la gente se invade un poco. Bueno, efectivamente lo que tú planteas es cierto. Muchos convenios que existían entre ISAPRES y algunos prestadores se fueron terminando, ¿no? Sobre todo por el retraso que había en los pagos de las cuentas y la inestabilidad propia del sistema. Con tantos años de pérdida, como decíamos delante, ¿no? Hubo 2 años que hubo pérdida significativa, después un año con una pequeña ganancia y ahora una pérdida acumulada al mes de junio de 81.000 millones de pesos que proyectamos a agosto a aproximadamente 100.000 millones de pesos, generaba incertidumbre en el sistema. Ahora, habiendo ley corta y una vez que se vayan conociendo los resultados, lo más probable es que se vaya normalizando la relación o el vínculo entre las ISAPRES y las clínicas, de tal forma que la gente ojalá no tenga que pasar por lo que tú planteas. Superintendente, ¿y cuándo se regulariza el sistema para hacer las reformas? Porque también lo escuchaba decir, claro, acá tenemos que estabilizar el sistema primero, que estaba en crisis, ¿cierto? Y por eso estas alzas que a veces uno dice, ¿cómo van a subir 40.000 pesos? Bueno, en fin, para luego reformar. ¿Cuándo va a pasar eso? Llevamos años hablando de un sistema de salud y de reforma. Ahora, a propósito de las alzas, yo quiero decir algo que creo que es importante. Las personas tienen que fijarse muy bien en cuánto pagaban en julio del 2023. Ya. Ese va a ser el mes de comparación para poder colocar el techo del 10%. ¿Por qué? Porque como después de eso hubo alzas, bajas, todo el mundo ha visto cómo ha ido oscilando el precio. Ya. La ley lo que hace es suponer que todo eso hubiese ocurrido en el mismo momento. Entonces, el mes para comparar si hubo alza, baja, es julio del 2023. Hay gente que a pesar del cobro de las primas va a quedar pagando menos que en julio del 2023. ¿Por qué? Por la rebaja del GES, por la misma tabla de factores. Hay otros que van a pagar lo mismo y hay otros que van a pagar más. Los que van a pagar más de julio del 2023 tienen este techo hasta el 10%. Entonces, tú me dices 42.000, pero puede ser menos si es que eso los lleva, claro, por el techo. Y eso les permite truncar entonces el alza. Ya. Ahí hay que estar muy atentos, ¿no? A la comunicación de las ISAPRES. Sí, las ISAPRES debieran en la comunicación de este mes notificar cuánto era lo que te descontaban en julio del 2023. Lo que se está dando también a nivel de mercado, vale, superintendente, un tema de fenómeno de... he visto yo, no sé si usted le ha tocado en su casa, por ejemplo, ir a una clínica, se acerca una persona y le ofrece un seguro. Hay un mercado de seguro que está medio dormidito ahí, que parece que se dio cuenta que con esta ley corta de ISAPRE hay un negocio ahí, no digo que sea bueno, que sea malo, pero a veces uno por 15.000, 20.000 pesos cubre a su grupo familiar y va un poquitito jugando, superintendente, compensando también. Uno como que tiene que echar mano a eso igual. Mire, el mundo de los seguros es un mundo bien especial, ¿no? Porque a diferencia de la ISAPRE, no está regulado por nosotros, sino que por la Comisión del Mercado Financiero. Tiene ventajas, como tú bien dices, porque pueden haber seguros de costo bajo que puedan ayudar a cubrir todo aquello que la ISAPRE o FONASA no cubre, ¿ya? El problema es que los seguros tienen duración de 1 año, ¿ya? Y muchas veces van encareciéndose según la tasa de uso. Pero han sido alternativas, sí. Han sido alternativas para la gente del mundo de ISAPRE, para mejorar sus coberturas, y para la gente FONASA, que usa la modalidad libre elección, también ha sido una alternativa. No obstante eso, la modalidad de cobertura complementaria debiera mejorar el acceso para las personas. Superintendente, vale, yo detecto que en el mundo, yo me recuerdo toda mi vida, hasta la vida laboral, fui FONASA con mi familia, íbamos a la posta, no sé, en Temuco, qué sé yo, que es bien complejo también, ir a tocar la puertecita a las 6 de la mañana para ir a pedir la leche es complejo, la gente lo pasa mal, la gente que vivió esa realidad lo sabe, pero que conversen los dos sistemas debió haber pasado hace mucho tiempo, subsecretario, ¿cierto? ¿Por qué Superintendente. O sea, ya lo subí de que tenemos responsabilidades distintas. Sí. ¿Por qué es difícil que conversen esos dos mundos? ¿Por qué una persona que tiene FONASA y que quiere una segunda opinión, por supuesto que debiera ir al sistema privado y por supuesto que puede complementar con un seguro y que no se castigue tanto por ser FONASA y no ser ISAPRE? Son dos mundos que de verdad que hace mucho tiempo que debieran haber empezado a conversar. Mira, yo estoy bien de acuerdo contigo. Uno de los problemas mayores del sistema es la fragmentación que existe, ¿no? Dentro de varios otros problemas. Entonces, tú tienes dos sistemas que funcionan de manera paralela y conversan poco, ¿ya? Y cuando conversan es a través de la compra de servicios, lo que no necesariamente es algo conveniente para el Estado porque muchas veces las compras terminan siendo muy caras. Entonces,
cuando uno revisa lo que ocurrió en la pandemia, ahí tuvimos alineados, ¿ya?, el sistema público y el sistema privado para responder ante una emergencia determinada. Si funcionaran de esa forma los sistemas, nos permitiría obviamente tener mucho mejor acceso a prestaciones, indistintamente del seguro que tú tengas. Entonces hoy día depende demasiado de tu seguro, ya sea ISAPRE o FONASA, el acceso que tú puedas tener. Eso debiera ser algo que ojalá en algún momento pueda avanzarse si estamos pensando en una reforma. Tú me preguntabas delante, ¿hay que estabilizar el sistema para reformarlo? Yo creo absolutamente en eso. Yo creo que hay que reformar el sistema de ISAPRE. Sin embargo, no podía hacerse mientras no se estabilizara por la responsabilidad detrás de las personas, ¿no? Y lo último y muy cortito, que se nos acabó el tiempo, pero ¿hay alguien que regule esta nueva industria, como dice Juan Carlos, de los seguros que pueden ser para gente que está en FONASA o ISAPRE? ¿Se está regulando? ¿Lo vigila la Superintendencia de Salud? Nosotros no, lo ve la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero. Ya. Nuestra aspiración es que ojalá en el tiempo sea también un mercado regulado por la Superintendencia de Salud, pero por el momento no es así. Perfecto. Superintendente de Salud, Víctor Torres, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender lo que estamos viviendo en el mundo de las ISAPRES, que también tiene mucha correlación con FONASA y con el sistema público, ¿no? Gracias y buenos días. Gracias por la venir. invitación. Gracias, muchas gracias.